estudiar la pregunta 11. Hace una semana vimos la pregunta 10. La pregunta 10 decía, ¿qué son los decretos de Dios? Y la respuesta es, son su propósito eterno, conforme al consejo de su voluntad, según el cual para su propia gloria ha predestinado todo lo que llega a suceder. A ver, ¿qué son los decretos de Dios, hermanos? Es el propósito eterno de Dios, ¿sí? Todo lo que sucede en esta creación, todo, nacimiento, muerte, accidentes, el pecado de Adán, que un ángel hubiera rebeladose contra Dios, todo lo que sucede, hermano, ha sido decretado por nuestro Dios. Amén. Amén. Ahora, la pregunta 11 es, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? ¿Sí? Ya Dios en la eternidad se propuso hacer algo. Ahora, ¿cómo lo va a llevar a cabo? A través de dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Las obras de su creación y su providencia. A través de las obras de la creación y la providencia de Dios. ¿Qué es las obras de la creación? Más adelante lo vamos a ver más detenidamente. Ahora simplemente te voy a decir así en resumen. ¿Qué es las obras de la creación? Que Dios creó los cielos y las tierras en 7 días. Amén. ¿Y qué es la providencia de Dios? Que Dios preserva su creación y gobierna toda su creación, todas las acciones de sus criaturas. Amén. Amén, amados hermanos. Amén. Ya después lo vamos a ir desarrollando más detalladamente en las siguientes preguntas. Amén. Siguiente pregunta de la pregunta 11. ¿Ejecuta Dios sus decretos? Sí. ¿O tú crees que alguno de ellos no se llegue a cumplir? Todo se cumplirá. Cristo dijo que ninguna de sus palabras caerá a tierra. Y también en Isaías 46:10 dice, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, que dice, realizaré. ¿A qué nos lleva a entender que todo se va a cumplir, hermano? A confiar en ese Dios, a vivir confiadamente, con una paz, con una seguridad de que si Él lo ha dicho, se hará. Amén. ¿Sí? Sabemos que Cristo vendrá y nos glorificará. Amén, amados hermanos. Siguiente pregunta de la pregunta 11. ¿Ejecuta Dios sus decretos en la obra de la creación? Sí. Dice Apocalipsis 4:11, Dios creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Sí, por su voluntad. Siguiente pregunta. ¿Fue la creación la primera obra externa en la que Dios comenzó a ejecutar sus decretos, hermanos? Sí. Sí. Génesis 1:1, en el principio, ese es el inicio, creó Dios los cielos y la tierra. Siguiente pregunta. ¿Ejecutó Dios sus decretos en las obras de la providencia también? Sí. Sí. Daniel 4:35. Dios actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Hace Dios uso de los ángeles buenos para la ejecución de sus decretos? Sí. Amén. Sí. Salmo 103:20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan sus mandatos. Siguiente pregunta. ¿Hace Dios uso de los ángeles malvados para ejecutar sus decretos? Sí. Esto es sorprendente, amado hermano. Aún Satanás y los ángeles caídos son instrumentos de Dios para que Dios lleve a cabo sus decretos. ¿Cuántos dicen amén? Un ejemplo lo tenemos en Génesis. Muchos dicen, ¿por qué Dios no evitó que Satanás tentara a Eva? ¿Por qué no lo evitó? Porque ya lo había decretado. Dios había decretado que Adán pecara. Amén. Amén. Algo que en la mente humana no vamos a poder comprender, pero sabemos que es la verdad. Amén.
Y Dios, ¿cómo sabemos que Dios había decretado que Adán pecara? Porque ya el Cordero estaba ya predestinado desde antes de la fundación del mundo a venir a la tierra y salvar a un pueblo. Entonces ya Dios había decretado esto. ¿A quién usó? A Satanás. Aquí hay una cita también donde dice que Dios estaba delante de Dios estaban todos los espíritus, y Dios hace una pregunta y dice: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Dios quería traer juicio sobre Acab, quería que fuera a la guerra para que muriera. Entonces él preguntó que quién lo induciría a que fuera a la guerra para que muriera. Dice que salió un espíritu malo que dijo: seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Qué le dijo Dios? Ve y hazlo así. Entonces Dios usa todo, amado hermano, para llevar a cabo ¿qué? Sus decretos. Siguiente pregunta: ¿hace Dios uso de los hombres para la ejecución de sus decretos? Sí, también los hombres son instrumentos de Dios. ¿A quién usó en Isaías 44:28? Ahí está, a Ciro, rey de Persia. ¿Qué era este rey? Era un rey pagano. ¿Cómo lo usó Dios a este rey pagano, amado hermano? ¿Se acuerda que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia? Bueno, después los reyes persas conquistaron a Babilonia, y ya los que estaban ahí en cautiverio estaban gobernados ¿por quién? Por Ciro. ¿Qué hizo Ciro? Hizo un mandato donde todos los judíos debían de regresar a Jerusalén y deberían de construir otra vez la ciudad de Jerusalén y reconstruir el templo de Dios. Fíjense lo que hace Dios con gente que aún es impía, pagana, y Dios lo usó a este rey. Y dice ahí que le dijo: el que dice de Ciro: él es mi pastor y cumplirá todos mis deseos. Amén. ¿Hace Dios uso de sus criaturas inferiores para la ejecución de sus decretos? Sí. ¿Qué será una criatura inferior ahí? Ahí habla de la mosca. Aún Dios usa esos animalitos tan pequeños para llevar a cabo ¿qué? Sus decretos. Por ejemplo, ¿cuántos saben que el COVID fue un decreto de Dios? Es un microbio, dice el hermano, no sé qué es ese, pero que un virus que al ojo humano es invisible, solamente a través de microscopio lo podemos ver. Dios lo usó ¿para qué? Para traer juicio a la tierra. Son los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque toda la tierra está en pecado. Y es juicio de Dios para ver si el hombre se arrepiente y voltea a buscar a Dios. Y ahí la cita que da de Isaías 7:18 dice: el Señor silbará la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto. Siguiente pregunta: ¿pero obra Dios sin instrumentos? O sea, ¿Dios podría llevar a cabo sus decretos sin instrumentos? Sí. Él es todopoderoso, amado hermano. Amén. Y lo dice ahí en Isaías 63:5: mi propio brazo, ¿qué dice? Trajo salvación. Siguiente pregunta: ¿son inextricables los decretos de Dios, amado hermano? ¿Qué quiere decir inescrutables? Incomprensibles. No los podemos comprender, entender. A ver, tú puedes comprender que Dios haya decretado que su Hijo amado, santo, justo, viniera a esta tierra, se hiciera hombre y muriese en la cruz por hombres impíos. No lo podemos comprender. Sus decretos de Dios son incomprendibles. Pablo terminó exclamando adoración a Dios, diciendo en Romanos 11:36, parece que es: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría de Dios. Vea la exclamación de adoración de Pablo a Dios: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Por eso el impío, hermano, el incrédulo, siempre está negando la existencia de Dios, porque él no puede entender la obra de Dios. Nosotros los creyentes entendemos ciertas cosas, pero hay cosas que no nos son reveladas. Amén, amado hermano. Y dice en Eclesiastés 3:11:
el hombre no descubre la obra de Dios que ha hecho desde el principio y hasta el fin. Siguiente pregunta. ¿Pueden ser enmendadas las obras de Dios? Aquí enmendadas quiere decir mejoradas. ¿Alguien podría decir Dios se equivocó en esto? No. Y decir yo lo hubiera hecho de esta manera mejor. ¿Alguien podría hacer eso? No. Tenemos un Dios que es todo sabio, que no hay quien alcance su entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Sus obras no pueden ser mejoradas. Dice Eclesiastés 3:14, todo lo que Dios hace será perpetuo, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Su obra es perfecta. Siguiente pregunta. ¿Deben ser estudiadas las obras de Dios? Sí. ¿Cómo son esas obras según Salmo 111:2? Grandes son las obras de Dios, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. ¿Cuántos están agradecidos que Dios nos ha revelado muchas cosas, hermanos? Por su Espíritu Santo y podemos entender la sabiduría de Dios, todo aquello que nos ha permitido entender. Amén. Y por último, ¿y deberíamos aprender de Dios primero a determinar algo y luego a hacerlo? Sí. Y dice Job 22:28, decidirás una cosa y se te cumplirá. Lo que Dios nos ha revelado en su palabra ya, hermano, debemos de obedecer. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios.